Renata se quedó quieta en el centro de la plaza, con el teléfono iluminando su cara como una pequeña pantalla de culpabilidad. El mensaje de su madre parpadeaba en la pantalla. «¿Vas a venir sola? Ya sabes cómo es la familia». A su alrededor, la vida seguía. Un vendedor de globos, el golpe rítmico de unas palomas que despegaban, el murmullo de la fuente. Y, sin embargo, todo eso parecía muy lejos. Lo que tenía delante era una lista de tareas pendientes, 3 horarios superpuestos, una hoja de nómina en blanco y la posibilidad de volver a sentarse en la mesa de Navidad siendo el único vértice solitario. Metió la mano al bolsillo y sus dedos toparon con el billete. Un 5. No eran pesos, era un 5 con franjas verdes que jamás pensó conservar. Un billete de $5, arrugado, con un pequeño café seco en una de las esquinas, como si hubiera sido testigo de 1000 historias antes de caer en el fondo de su bolso. Lo sacó y lo miró. Lo sujetó entre los dedos como si fuera una brújula. ¿Dónde se encuentra un novio por $5? Se preguntó en voz baja, riéndose de sí misma, de la idea tan absurda que le dio para aguantar otra cena. Su risa fue corta. Se sentía ridícula, y lo sabía. 30 años, 3 empleos y una familia que aún la miraba con la mezcla de amor y sospecha con que se mira a quien no ha arreglado su vida. Su padre, Rodrigo, que trabajó toda la vida en la misma imprenta, no decía mucho, pero la mirada de su madre, Estela, lo decía todo. Un balance entre orgullo y preocupación. Su hermana Ximena ya iba con pareja desde hacía años. Diego, el hermano pequeño, seguía en la universidad y no entendía del todo esa tensión, aunque la sentía. Berenice, la tía, era capaz de preguntar a todo el mundo en la sala por la situación sentimental de los demás y transformarlo en tema de sobremesa. Javier, el primo, jamás perdía oportunidad para bromear. El peso de esa mesa familiar le había apretado el pecho desde que terminó la carrera, y la opción de quedárselo todo para sí se le antojaba un lujo que otros no podían permitirse. Se rascó la sien. Se imaginó entrando a la casa con alguien a su lado, alguien que no le pidiera explicaciones, alguien que llenara ese vacío temporal. Fue un pensamiento destemplado, puro teatro mental, pero una idea no deja de serlo por repetirse hasta convertirse en un impulso. «Es una locura», murmuró. «Lo voy a decir en voz alta y me voy a reír». Y lo dijo en voz alta. No había nadie más cercano que doña Carmela, quien barría la acera de la cafetería con un ritmo lento y cuidadoso. La vieja militaría de la ciudad con su delantal manchado de café. Doña Carmela alzó la vista y sonrió afectuosamente, sin sorpresa. Ella entendía de prisas y de veces que la gente hace pequeñas locuras para sostenerse. «¿Qué has dicho, mi niña?», preguntó con esa voz terciada, rasposa y cálida, que parecía tener guisos secretos de paciencia. Renata se encogió de hombros, apoyada sobre la fuente, y repitió la broma. Doña Carmela se echó a reír con la generosidad de quien ha oído muchas hipótesis en su vida. «A ver si alguien te alquila la alegría por 5 centavos», respondió, y la carcajada hizo que a Renata se le escapara un poco de alivio. El azar tiene maneras extrañas de volver realidad las frases dichas en broma. Un pie de sombra asomó y un hombre se detuvo junto a la fuente. Llevaba las manos en los bolsillos de una gabardina azul, el pelo oscuro un poco desordenado como si llevara horas andando, y una sonrisa sin prisa que parecía calcular las palabras antes de soltarlas. Renata lo reconoció por un instante como el tipo de desconocido que no pide nada, que ofrece lo sencillo de su presencia. Se quedó quieta, apretando el billete entre los dedos. «¿Perdón?», dijo el hombre con una cortesía que no sonaba falsa. «¿Has dicho que quieres alquilar un novio?». Ella rió con nerviosismo y asintió. Él inclinó la cabeza, como quien escucha una oferta interesante. Podría hacerlo por $5. Por un segundo, ella creyó que bromeaba. Por otro, le pareció que la oferta le golpeaba con la misma franqueza que el viento de diciembre. «¿Qué clase de persona se ofrece a eso?», pensó, pero la idea, humillante, ridícula, era también una salida. Gimió por dentro. ¿Cuánto valía su dignidad comparada con la paz de una cena en familia? ¿Cuánto valía ese silencio que se ahorra cuando alguien más hace el trabajo de explicar por qué no hay novio junto a ti? «Eso sería...», comenzó Renata, buscando la lógica.
¿Por qué harías eso? El hombre sonrió y por primera vez dejó ver algo que no era solo curiosidad, una chispa de ironía y un fondo de vulnerabilidad. Sus ojos eran marrones, con pequeñas marcas en las comisuras, como si se le hubieran formado arrugas por reír mucho o por fruncir el ceño ante la vida. Porque yo también tengo escenas que necesito ensayar, respondió. Además, $5 no es nada, y me interesa ver cómo funciona eso de ser un buen pretendiente. Lo hago bien en teoría. ¿Dónde te veo? Renata miró a doña Carmela buscando confirmación, y la vieja meneó la cabeza en un gesto que podía leerse como «sálvate si puedes» o «haz lo que necesites». La plaza seguía su rutina. Un niño pedía monedas, un anciano tocaba la trompeta y ninguno prestaba mayor atención al intercambio. Sin embargo, para Renata aquello era un movimiento decisivo. «Vale», dijo al fin, «pero hay reglas». Le costó decirlo con voz firme. Acordaron que sería una farsa controlada. No besos, no complicidades más allá de lo necesario, ninguna humillación pública, y una palabra de seguridad si algo se salía de las líneas marcadas. Él se comprometió a ser discreto. Ella entregó los $5 en efectivo, con las manos un tanto temblorosas. Se sintió ridícula y liberada a la vez. Era como intercambiar un papel por un acto de teatro privado. Le escoció la decisión, la mezcla de indignidad y alivio. Se dieron un número de teléfono y un primer encuentro para ensayar en la cafetería de doña Carmela al día siguiente por la tarde. Él dijo su nombre, Sebastián. No dijo más. Y se fue con la misma tranquilidad con la que había aparecido, dejando una estela de dudas y una promesa que olía a aventura. Si esta historia te llega de alguna forma, dime en los comentarios desde qué ciudad nos miras. ¿Nos acompañas? El primer encuentro estuvo marcado por la normalidad de lo cotidiano. La cafetería de doña Carmela, tantas veces mencionada, se convirtió en un cuadrilátero de práctica. La barra con su madera descascarillada, el olor a café tostado, los bollos exhibidos en un cristal que parecía prometer una dulzura imposible. Renata se presentó puntual. Sebastián ya estaba sentado con una taza de café humeante y un cuaderno abierto, en cuya primera página había garabateado algunas notas. No dijo «hola» con efusividad, simplemente asintió con formalidad. «Empecemos por lo básico», propuso. «¿Cómo te gustaría que te llame delante de tu familia? ¿Tienes apodos?» Renata le dio su nombre completo y explicó la dinámica. Su madre siempre empezaría con las preguntas suaves y luego iría directo a las preguntas más personales. Su tía Berenice seguía un manual de curiosidades, y Javier, el primo, prefería los comentarios sarcásticos. Le dio detalles que parecían banales, pero que para cualquiera que quisiera hacerse pasar por su novio serían guiones imprescindibles. La forma en que su padre hablaba de su trabajo, la anécdota embarazosa del vestido de graduación que su hermana repetía en cada reunión, la receta secreta de la abuela que protegía como un tesoro. Sebastián tomó nota. Repitió nombres, memorizó manías. Hablaron de respuestas, de silbidos de reconocimiento y de gestos pequeños que podían decir más que palabras. Practicaron cómo entrar a la sala en pareja, qué hacer cuando un tío preguntara si tenían planes de boda, cómo mirar con complicidad sin traspasar los límites. Hubo risas nerviosas y luego silencios que pesaron como cajas. ¿Te sientes incómoda con esto?, preguntó Sebastián en un momento, con la sinceridad de quien intenta calibrar hasta dónde su intervención es ayuda y hasta dónde es invasión. Renata negó con la cabeza, aunque la duda seguía ahí. Se sentía expuesta, como si hubiese dejado una ventana abierta y ahora tuviera que decorar la fachada para que nadie notara la casa vacía. Pero, al mismo tiempo, había un gesto, una atención en Sebastián que le generaba cierta gratitud. No era que la ayudara por dinero. Los $5 ya habían salido de su bolsillo y no reconstruirían ninguna dignidad. Era que su forma de acompañarla estaba libre de condescendencia. Era un trato, no una lástima, y eso la calmaba. Las horas se sucedieron y el ensayo se convirtió en costumbre. Fueron detalles primero, una manera de pedir la cuenta en la mesa, una anécdota sobre un viaje fallido. Después, gestos que podrían pasar por espontáneos. Él le devolvió la chaqueta una tarde con el olor de colonia tenue. Ella lo llamó por su nombre en voz baja en medio del ruido, y fue como si pronunciara un conjuro. La complicidad fue germinando sin permiso, y Renata comenzó a ajustar su mapa emocional. Le gustaba la forma en que él escuchaba,
cómo recordaba pequeñas cosas que ella decía sin darse importancia. Esa semana trabajó en 3 turnos distintos. Primero, por la mañana, en la cafetería de doña Carmela, donde se endeudaba con la paciencia de la clientela mientras aprendía a cortar espuma perfecta para los cafés. Al mediodía, hacía entregas para una taquería cerca de la calle principal. Motos, bolsas con tortillas calientes, el tráfico colorido de la ciudad que la hacía sentir viva, porque cada entrega era una promesa hecha realidad. Por la noche, cuando la mayoría descansaba, Renata atendía en una tienda de ropa. Era la última empleada en apagar la luz, la que cerraba las cajas y barría las migas de un día entero. Vivía como si cada jornada fuera una suma de piezas que, colocadas con cuidado, formaban una vida digna. En cada uno de esos centros de gravedad, Renata llevaba consigo la sensación de que el tiempo se le escapaba. Pagaba facturas, enviaba dinero a casa cuando hacía falta y trataba de no pedir más de lo necesario. Su orgullo no estaba en negar la ayuda, sino en sostenerla con su propio esfuerzo. Los $5 se convirtieron en más que un pago simbólico. Era un recordatorio físico de que ella había tomado una decisión, fuese mala o buena, para mantener intacta la ceremonia de la cena familiar. Ese billete se guardó en un cajón de la memoria tan visible como las llaves de su casa. Mientras tanto, Sebastián, aunque parecía desinteresado en su propio pasado, dejaba pistas en pequeñas cosas. Una foto que no quiso mostrar, una mención fugaz a días en los que no había ni para el café, una habilidad casi profesional para sujetar una taza sin que se desbordara. Renata lo notaba, y a su vez su mente viajaba a un rincón que no quería abrir. 7 años atrás había habido un chico tímido en la misma cafetería. Tenía manos grandes y una voz que se sonrojaba cuando ella bromeaba con él. Le había dicho algo torpe que no pasó de las risas, y, en su orgullo juvenil, ella había rechazado un intento que no supo valorar. El recuerdo la golpeó con la certeza de que a veces las decisiones pequeñas abren abismos grandes. No quiso sacar conclusiones, pero hubo un momento, una tarde en que Sebastián se rió de una historia que ella había contado, y su risa rompió algo estancado dentro de ella. Lo observó de reojo y reconoció un gesto, la manera en que tensaba el labio cuando estaba a punto de decir algo serio, y por un instante la idea se instaló. ¿Y si era él? ¿Y si el chico que su orgullo dejó en la espiral del tiempo había vuelto, disfrazado de desconocido? La posibilidad la dejó sin aliento y con el corazón palpitando en la garganta, un latido que parecía pedirle prudencia. No hubo confrontación entonces. Este era el tiempo de la farsa, de aprender a respirar con naturalidad en escenarios ajenos. Había, sin embargo, pequeñas pruebas de que el mundo no era tan simple. Una mañana, mientras salía de la cafetería con su caja de entrega, Renata encontró a su hermano Diego sentada en un banco con las manos manchadas de tinta por la universidad. Le contó de la iniciativa con una mezcla de vergüenza y orgullo, y él se echó a reír. ¿En serio, Rena? ¿Un novio por $5? Preguntó, la incredulidad dibujada en la cara. Sí, por favor, mantén la ironía para otro día, contestó ella, y no pudo evitar sonreír. Diego le ofreció una empatía que era un refugio. Bromas, sí, pero también un trato de complicidad. Le dijo que se viera a sí misma no como la mujer que necesita esconderse, sino como la que hace lo que haga falta para cuidar de su gente. Eso la tranquilizó. Aún así, esos pensamientos fueron también semillas de culpa. Sentía que no estaba siendo totalmente honesta con sí misma. En la cafetería, doña Carmela la observaba con ternura y una dureza maternal. Se preocupaba por el orgullo de Renata, tanto como por su estabilidad. Una tarde, después de un turno, la mujer le obsequió un pequeño ramo de lirios envuelto en papel Kraft. Era el gesto más simple del mundo, casi insignificante, pero para Renata fue un bálsamo. Los lirios eran la flor que siempre compraba su abuela, y verlos de nuevo le recordó que su vida tenía hilos que se podían sostener. Guardó uno en un vaso de reciclaje en su cuarto, como si así pudiera detener el tiempo. La relación con Sebastián comenzó a tomar matices que ninguno de los dos había planeado. No era amor todavía, era otra cosa, más parecida a la confianza que se construye a golpe de pequeños hechos. Él recogía su chaqueta cuando se le olvidaba. Ella le contaba historias de la infancia que no había revelado a nadie.
En la red de silencios existía una honestidad rudimentaria. No eran pareja. Había reglas que ambos cumplían con un rigor sorprendente, y sin embargo, la piel guarda memoria, y la cercanía provoca que, en la noche, Renata pensara en él con ese extrañamiento que precede a la ternura. Los ensayos continuaron y con ellos se fue tejiendo el guión de una noche que se acercaba y se sentía cada vez más real, la cena de Nochebuena. La familia de Renata tenía rituales que no se podían improvisar. La sopa de la abuela, el brindis por los ausentes, el rezo si la ocasión lo pedía. No era una cena cualquiera, era la prueba de fuego en la que las verdades pequeñas se agregan hasta formar juicios grandes. Renata pasó la última semana repasando mentalmente los detalles. El saludo que su madre esperaba, la forma en que su tía preguntaría por los hijos de los vecinos y la manera en que su primo Javier lanzaría el comentario que provocaría la risa general. Era teatro en el sentido más puro de la palabra, y ella se sentía a la vez actriz e impostora. Una tarde de ensayo, mientras practicaban cómo responder a la pregunta ¿y cuándo os casáis?, Sebastián tomó un tono que no hubo forma de fingir. «Diles que tenemos planes», sugirió, sin impostura, «que queremos vivir las cosas con calma». Renata se sorprendió por la naturalidad de su respuesta y por cómo la suya, al repetirla, sonó menos hueca. Allí, en esa cafetería pequeña que olía a canela, nació una tregua con su propio miedo. Quizá no necesitaba la verdad completa, pero sí un paso que permitiera que la cena fuera menos túnel y más puente. Había más en el aire que la expectativa de la cena. A lo largo de esos días, en la ciudad, pequeñas historias de la gente de a pie cruzaban sus pasos. La señora mayor que vendía cacahuetes en la esquina, la pareja que se besó con un descuido y dio la vuelta para fingir que no, los muchachos que limpiaban cristales en los semáforos y reían con una felicidad inusitada. Renata se alimentaba de esas minucias. Eran el recordatorio silencioso de que las vidas no se arreglan de la noche a la mañana, pero sí se sostienen a base de gestos. Una tarde, después de cerrar la tienda, Sebastián la acompañó hasta la parada del autobús. Hacía frío y la calle estaba empapada por una lluvia reciente. Él llevaba un paraguas que extendió con naturalidad. En la pared del edificio, alguien había pegado un anuncio con letras grandes: «Reunión de la comunidad, Plaza Central, sábado». Renata lo miró y sus pensamientos se enredaron. Tenía una sensación de que las cosas se movían más rápido de lo que ella podía controlar. «¿Te preocupa la cena?», preguntó Sebastián, rompiendo el silencio. Ella miró hacia el cielo, hacia el reflejo de las luces en el asfalto. «Me preocupa que me miren distinto», dijo con honestidad, «pero también me preocupa mentir. No quiero que esto sea una forma de engaño permanente». Él asintió. Había ahí un gesto que ella no esperaba, una aceptación completa de la línea que se marcaban. Era una promesa de momento. «Lo haremos bien», garantizó. «Y si en algún punto te sientes mal, me desvanezco. No me pego a nadie que no quiera». Fue una tranquilidad frágil pero suficiente. La cercanía tuvo un efecto que ni ella ni él habían previsto. Los silencios dejaron de ser incómodos. Cuando llegaron los primeros mensajes de la familia, las preguntas de confirmación, las notas sobre quién llevaría el pavo, la mente de Renata se llenó de posibilidades. Tal vez esa noche no sería un fracaso. Tal vez podría volver a casa con la sensación de estar completa, aunque fuera por un rato. A medida que la cena se acercaba, las voces de la ciudad parecían adoptar un compás distinto. Las calles se llenaban de compras de última hora y el mercado olía a naranja y a pimienta. Renata se encontró actuando como si fuera actriz de su propia vida. A algunos les pareció inofensivo, a otros un desvío preocupante de lo que debía ser la honestidad. Ella sabía que había un borde en esa cuerda. No quería convertir la farsa en una farsa moral, en un hábito. Era un truco, sí, pero un truco para salvar una noche. Lo que sucediera después, pensó, sería responsabilidad de la verdad. La víspera de la cena, el ensayo final fue una comedia menor. La práctica de la entrada, la explicación de por qué no había traído regalos, porque, dijo él, la presencia es lo que importa, y la manera de sentarse entre Francisco, el primo bromista, y Berenice, la inevitable tía que pregunta por los planes. Salieron riendo. La risa fue necesaria, no por la historia, sino para que Renata recordara que todavía existía otra forma de respirar además de la ansiedad.
Cuando se separaron esa noche, Sebastián se despidió con un gesto que le dejó la sensación de algo no dicho. Había una reserva en él, como si guardara una historia que no estaba listo para relatar. Renata lo notó y tuvo el impulso de preguntar, de investigar, de forzar la apertura. No lo hizo. El billete de $5 seguía en el fondo del bolso, ya arrugado y con un rasguño en una esquina. Le acarició el contorno con la punta de los dedos y lo volvió a esconder. Era el talismán de una decisión. Lo que significara en el futuro aún no lo sabía. La mañana de la cena amaneció clara. El barrio estaba envuelto en una luz que parecía ordenar las cosas de forma temporal. Por unas horas, la tensión familiar tendría su sitio y sus reglas. Renata se arregló con la calma de quien prepara un ritual. Eligió un vestido sencillo, no demasiado festivo, no demasiado sobrio. Quería pasar desapercibida en lo justo. Por primera vez en semanas, se permitió pensar que quizá la mentira, esa que había pactado, podría servir como puente hacia algo nuevo. Caminó hacia casa con Sebastián a su lado, y cada paso era la suma de muchas decisiones que aún no se habían resuelto. La puerta de su hogar se abrió con el chirrido habitual. Del otro lado, la calidez del hogar le esperaba, junto a la conversación que ya comenzaba en la sala. Voces, risas, un aroma a pimienta y la certeza de que, pasara lo que pasara, la cena sería un examen. Renata sintió que la garganta se le apretaba. Tomó aire y se sujetó a la mano de Sebastián, como si aquello fuera la cuerda a la que podía asirse para no caerse. No sabía que en el bolsillo de la chaqueta de Sebastián había un pequeño recorte de papel arrugado, una curiosidad que aún no había abierto. No sabía que en la mesa de la sala alguien mencionaría tarde un apellido que no pensaba pronunciar. No sabía que una vieja foto, olvidada en un cajón, iba a salir a la luz horas después, y que abriría una puerta que ninguno de los dos esperaba. Lo que sí sabía era que el billete de $5 descansaba cerca de su corazón, y que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía a punto de entrar en una escena que podría cambiarlo todo. La puerta se cerró tras ellos con ese chirrido familiar que anunciaba que ya no había marcha atrás. La casa respiraba calor humano, aromas y conversaciones encadenadas. Renata apretó la mano de Sebastián como quien se sujeta a una barandilla en un puente movido. Entraron y fueron recibidos por la orquesta habitual de la familia. Saludos afectuosos, un primo que hacía un chiste a destiempo, la tía que le insistía a su madre en que Renata ya tenía la edad. Sebastián caminó junto a ella con la calma de quien sabe que el papel le pide discreción. Cada paso le parecía un compás difícil de seguir. La mesa estaba puesta con la seriedad de los grandes rituales. La vajilla antigua de la abuela, la botella de vino que se abría con ese sonido solemne, los platos que llegaban como en una coreografía que nadie quería estropear. Rodrigo, el padre, hizo un ademán de bienvenida, serio pero suave. Estela, la madre, le lanzó una mirada de evaluación, esa mirada que busca señales de verdad, aunque al ver a Renata con alguien a su lado no pudo disimular un ligero alivio. Berenice ya tenía preparada la lista de preguntas en la punta de la lengua. «Bienvenida, Sebastián», dijo Estela con esa mezcla de cortesía y curiosidad que define a las reuniones familiares. «¿De dónde eres, cielo?» Sebastián sonrió con naturalidad, tomó asiento y respondió con un tono que decía lo justo. «Soy de por aquí, crecí en estas calles». Su voz, mesurada, no pretendía provocar admiración, más bien buscaba pasar desapercibido. Sin embargo, los detalles que Renata le había dado en los ensayos funcionaron como un guión bien memorizado. Pequeñas anécdotas, miradas cómplices, respuestas medidas. La escena fluía casi sin tropiezos. Las primeras rondas de preguntas fueron una lluvia tibia de interés. Javier, el primo, lanzó una de sus bravatas con ese sarcasmo que suele esconder cariño. «¿Y cuándo nos vas a invitar a la boda, por si acaso?» Se rieron. Ximena le guiñó a Renata, neutralizando la broma con un gesto de complicidad. Diego, el hermano, se sentó junto a ella con orgullo contenido. En la cocina, doña Carmela apareció por un momento con una bandeja, y sus ojos se encontraron con los de Renata. En ese intercambio había toda una conversación no verbal, aprobación mezclada con cautela. Todo iba según lo previsto hasta que, hacia la mitad de la cena, alguien mencionó un apellido como quien lanza una piedra al estanque.
¿No es ese apellido familiar, Cortés? Mi jefe allá en la imprenta decía que conocía a unos Cortés. La frase fue inocua, pero en el ambiente familiar las palabras se convierten en cuchillos o en puertas. Hubo un silencio breve, como la pausa antes de un trueno. Renata sintió que la boca le sabía a metal. Sus dedos buscaron instintivamente el billete en el bolso y lo apretaron, como si el contacto con ese papel pudiera anclarla. Sebastián, por su parte, mantuvo el rostro sereno y dejó que la conversación siguiera su curso. No fue él quien dijo su apellido, ni quien relacionó su estatus. Fue un comentario de alguien más, un nombre que empezó a circular de boca en boca y a tomar forma como un animal salvaje. ¿Sebastián Cortés? Preguntó Berenice con ese tono inquisidor que solo las tías dominan. ¿Tu apellido es Cortés? ¿No eres familiar de quien tiene la empresa de...? Un murmullo se extendió por la mesa. Estela miró, con una mezcla de sorpresa y una chispa de orgullo mal disimulada. Rodrigo dejó la servilleta y frunció el ceño con el gesto de quien está a punto de interrogar, pero también con una curiosidad que no pudo reprimir. Renata sintió cómo la pared que había construido se agrietaba. Todo su esfuerzo por presentar una versión controlada de la realidad comenzaba a deshilacharse. Sebastián, en ese instante, decidió que la discreción debía ceder a la honestidad. No por impulso romántico, sino por respeto hacia la mujer a su lado y hacia la verdad que había pactado guardar solo hasta el final de la noche. Sí, dijo con calma. Mi apellido es Cortés. La sala exhaló. Hubo miradas que se llenaron de cálculo, otras de admiración, algunas teñidas de sospecha. Rodrigo se inclinó hacia adelante, sin rastro de su habitual silencioso recelo. Era como si, al pronunciarse el apellido, el ambiente hubiese cambiado de canal. Ahora no estaban frente a un desconocido, estaban frente a alguien con historia y con pasado. El tema que había sido cuidado en los ensayos, cómo presentar la relación, cómo manejar los chistes, ya no era suficiente para contener la marea de viejas memorias que aquel nombre evocaba. En una punta de la mesa, Javier, que no solía perder una oportunidad para hacer daño con la lengua, sonrió entre dientes. Aquel apellido le daba nueva munición. Berenice, siempre atenta a las jerarquías, no podía ocultar su interés. «¡Ay, pues mira qué sorpresa! Conozco a un Cortés que ahora anda...» Las palabras se convirtieron en cuchicheos. Fue entonces cuando alguien, en una curiosidad distraída, tal vez el primo Francisco o la tía que siempre olvida lo que dice, abrió un cajón de la cómoda junto a la sala para buscar las servilletas y encontró una vieja caja de fotografías desordenada. Entre imágenes de bautizos y vacaciones apareció una fotografía amarillenta que detuvo la respiración de más de uno. En ella, hace 7 años, se veía una cafetería, 2 jóvenes con sonrisas torpes y un abrazo que no era del todo abrazo. El peinado de ella era distinto, el chico parecía más delgado y en el ángulo de la foto, con la claridad que solo el tiempo proporciona, se leía una anotación en la parte trasera. Renata I.S. 2019. La imagen cayó sobre la mesa como una prueba. Renata se quedó inmóvil, con la comida suspendida entre el tenedor y el plato. Sus mejillas adquirieron el color de la vergüenza. Las conversaciones se deshicieron en un silencio cortante. La fotografía no era solo una foto. Era un espejo que devolvía acciones pasadas, decisiones pequeñas y orgullos enormes. Había sido guardada por años, olvidada en un cajón, y ahora mostrada a la luz con la ingenuidad de quien no pensaba en el daño que abriría. ¿Lo conoces?, preguntó Estela, con una mezcla de sorpresa y acusación contenida. Renata no supo qué responder. Su boca se secó. En su cabeza emergió el recuerdo que había intentado mantener lejos. La cafetería, el joven tímido, las palabras sin pulir y la negativa que ella creyó, en su orgullo, acertada entonces. La memoria picó como una espina. Sebastián, por su parte, dejó el tenedor. En sus ojos se dibujó una capa de emoción que no supo disimular. No porque la fotografía lo obligara a revelarse, sino porque aquella vieja imagen era la llave que abría una trayectoria que él había construido con esfuerzo desde abajo. Estaba en la mesa algo más que un apellido. Estaba una vida que había escalado, a costa de noches de sacrificio y de un pasado que él no había querido airear hasta que la ocasión lo pusiera frente a la verdad. «Esa foto es mía», dijo Sebastián, y la voz no le tembló aunque por dentro tuviera olas. «Me gustaría que la vieran.
Las reacciones fueron variopintas. Algunos se sorprendieron, otros simplemente sonrieron al ver el vínculo, y algunos, como Javier, empezaron a hilar conjeturas. Renata, en cambio, sintió que el suelo le desaparecía. No era solo que el pasado reapareciera, era que su propio acto de entonces, un rechazo impulsivo, un orgullo malentendido, había quedado impreso en la memoria de alguien que luego había trabajado para ser más que aquel joven. La conversación prendió chispas. Fue Estela la que, con una voz que no buscaba machacar sino entender, preguntó la pregunta que todos tenían en mente. ¿Qué pasó hace 7 años? La pregunta cayó como una sentencia. Renata tuvo que decidir entre proteger el secreto de una noche o asumir la responsabilidad de sus actos pasados. Fue Sebastián quien, con una franqueza templada por el tiempo, desgranó la historia en capítulos que la familia escuchó con la atención con la que se leen las novelas. Contó, sin fatuidad, que aquella tarde en la cafetería había sido un punto de inflexión para él, un intento torpe de acercamiento que ella no correspondió y que, en su lectura, fue un rechazo que lo empujó a irse y a no volver igual. Si te digo la verdad, dijo en un momento, me sentí músculo roto por dentro. No sabía cómo pedir aquello que, con el tiempo, aprendí a construir: seguridad, proyectos, una perspectiva. Narró cómo, tras ese instante, se aferró al estudio y al trabajo, cómo se prometió no depender de favores ni de la bondad ajena. Hubo una sinceridad sin victimismo. No quiso culpar, solo explicar. Sacó a la conversación su propio esfuerzo. Habló de noches largas, de empleos menudos, de cursos nocturnos y de pequeñas economías que, sumadas, le permitieron abrir puertas que antes parecían cerradas. En la mesa, algunos ojos se humedecieron, no por la revelación del apellido, sino por la constatación de que detrás del éxito había resistencia y sacrificio. Renata escuchó en silencio, con la garganta oprimida. La justificación que ella había enarbolado hace 7 años, la razón de un no que parecía prudente en aquel momento, se le convirtió ahora en un peso que debía afrontar. Había muchas maneras de enfrentar la verdad, con llanto, con ira, con excusas. Renata eligió un camino más callado. Dejó que la historia fuera escuchada y cuando le tocó hablar, evacuó una sola frase que le costó pronunciar. «Lo siento», dijo, y la casa pareció detenerse. No fue un «lo siento» que buscara reparar el daño en un segundo. Fue el inicio de una responsabilización. Las palabras no borran años, pero pueden abrir puertas para la reparación. Sebastián inclinó la cabeza, no con desdén, sino con ese gesto que asume que las heridas requieren tiempo. En algún lugar entre ellos algo cambió. La cena dejó de ser solamente una ficción acordada y se transformó en una escena de veracidad que abría preguntas difíciles. La noche continuó con el eco de aquella confesión. Algunas voces se volvieron protectoras con Sebastián, otras hacia Renata. Rodrigo, con su manera práctica, habló de segundas oportunidades. Berenice adoptó una posición más neutral, inclinada por el dramatismo doméstico. Javier, siempre preparado para un chiste, encontró otras formas de hacer gala de su ingenio y dejó de tensar la cuerda. Doña Carmela, que había servido más de una taza en aquel mismo escenario de hace años, le ofreció a Renata un gesto sencillo, un platito con más lirios, como quien dice sin palabras que la vida puede seguir. Esa noche no hubo grandes conclusiones. Lo que hubo fue la semilla de la verdad compartida, la constatación de que los caminos que cada uno elige pesan en los demás. Renata se acostó con una mezcla de alivio y temor. Alivio porque la mentira había sido reemplazada por la exposición. Miedo porque la exposición abre la posibilidad del rechazo, y no solo en la familia. Los días siguientes trajeron consecuencias prácticas más que simbólicas. Las conversaciones con Sebastián se volvieron más densas, más reales. Hubo preguntas que antes se esquivaban, sobre su pasado romántico, sobre sus prioridades, sobre las razones que lo habían impulsado a entrar en su vida por $5. Sebastián explicó, sin melodrama, que el dinero no había sido el estímulo. Lo que lo había movido era la posibilidad de acercarse de manera honesta y mostrarse como alguien capaz de ofrecer apoyo y respeto. Dijo que aceptó el pago como un modo de formalizar el acuerdo, no como medida de su interés.
La aclaración no borró la incomodidad que Renata sintió al saber que, a cierta distancia, él pudo jugar con esa ambivalencia entre verdad y farsa. Era legítimo que se sintiera traicionada por la omisión de partes de su historia, por los vacíos que Sebastián había dejado a propósito. La tensión llegó a su punto más alto cuando, una tarde, Renata recorrió por primera vez el edificio que era la sede de la empresa de Sebastián. Había aceptado, después de mucha reflexión, ir a la entrevista que él le había ofrecido de manera discreta, un puesto en recursos humanos, con formación y posibilidades. Para ella, la oferta de trabajo no era una puerta que se abría por ser la novia del dueño. Era la posibilidad de aprender, de crecer, de asegurarse que su esfuerzo cotidiano tuviera otro retorno que no fuera la incertidumbre. Sin embargo, la mezcla entre la vida personal y la laboral prometía tensiones. Lucía, la directora de RRHH, recibió a Renata en la entrada con la profesionalidad de quien ha visto muchas historias de vida. Era una mujer práctica, ojos afilados y sonrisa escueta. Le explicó el proceso. 2 entrevistas, una prueba de aptitudes, un periodo de práctica sin remuneración inicialmente y después evaluación. Renata sintió la mezcla de esperanza y vulnerabilidad que produce cualquier ascenso posible. Sebastián no estaba presente en la sala de entrevistas. Prefirió mantenerse al margen para que el proceso fuera lo más justo posible, o al menos eso dijo. Salió de la reunión con una mezcla de alivio y vértigo. La empresa era distinta a la cafetería. Era un mundo de oficinas modernas, de teclados, de protocolos. Caminó por pasillos que olían a café gourmet y a metal nuevo. Vio pizarras llenas de proyectos y equipos que trabajaban con una intensidad que le fascinó. Se sintió pequeña y grande a la vez. Era una oportunidad que, si la aprovechaba, podría transformar la estabilidad de su familia. Pero la vida no es una línea recta. En el vestíbulo, una figura emergió con la elegancia triste de quien no clama por atención, pero la recibe por derecho. Valeria. Ella era la ex de Sebastián, la que había sido mencionada en susurros, la que ahora emergía como un contrapeso. Valeria la miró con una mezcla de curiosidad fría y algo parecido a la desconfianza. «Así que tú eres la chica del billete de $5», dijo sin saludo, con la capacidad que tienen ciertos rostros de convertir una frase en sentencia. Renata sintió que el vacío la tragaba por un segundo. No era solo la presencia de la otra mujer, era la manera en que se plantó frente a ella, sin dramatismo y sin necesidad de gritar. Valeria no interfería con gestos grandilocuentes. Venía con la quietud de quien ha pilotado barcos más grandes. Tenía a su lado el aura de quien ha estado dentro de un sistema y conoce sus engranajes. La tensión se palpó en el aire. Valeria dijo, con fría corrección, que no tenía intención de interponerse, que su vida seguía su curso y que esperaba que lo mismo ocurriera con Renata. No era una amenaza directa, pero alcanzó para sembrar dudas en la cabeza de Renata. ¿Qué tan limpio era este ofrecimiento de trabajo? ¿Estaba entrando en una red de relaciones que la superaba? ¿Qué pasaría si su origen, aquella farsa con el billete, se convirtiera en una etiqueta imborrable? Renata decidió responder con honestidad. Explicó su situación, su esfuerzo y su deseo de prosperar por su propia vía. No buscó victimismo, solo claridad. Valeria la escuchó, y en su silencio hubo un destello de respeto que Renata no esperaba. Sin embargo, ese encuentro encendió la chispa que luego se transformaría en ruptura temporal. La mezcla entre lo personal y lo laboral necesitaba límites claros. Apenas unas semanas después, un malentendido explotó con la violencia de un fuego mal apagado. Un correo interno, un comentario malinterpretado y alguna confidencia compartida por alguien con demasiada lengua llevaron a que Renata sintiera que había sido utilizada. La noche que se produjo la discusión fue la noche en la que las palabras dejaron de ser prudentes. Renata, herida por la idea de haber sido un gesto más del recorrido de Sebastián, decidió tomar distancia. No fue un acto impulsivo sin fundamento. Fue el resultado de noches de reflexión en las que ella tuvo que preguntarse cuánta parte de su vida estaba dispuesta a ceder a favor de una relación que había comenzado desde la humillación. Sebastián, al ver la decisión de Renata, sufrió. No porque su orgullo se viera afectado, sino porque comprendió que había cruzado una línea que ella no debería haber tenido que cruzar. Reconoció,
con la claridad de quien mira sus propias manos, que su silencio acerca de Valeria y de su pasado había sido un error. No había mentido de manera maliciosa. Había preservado partes de su historia por temor a que fueran malinterpretadas. Pero el resultado fue el mismo. La confianza se fracturó. La reconciliación no vino de grandilocuencias, ni de promesas rimbombantes. Fue el fruto de acciones constantes, de demostraciones tangibles. Sebastián se puso a trabajar en revertir el daño con paciencia y humildad. Hizo algo que para Renata valió más que cualquier discurso. Acudió a su familia y expuso la verdad, sin subterfugios. Fue a la cafetería de doña Carmela y pidió disculpas públicas. Llevó consigo un ramo de lirios, cuidadosamente envuelto, y pidió que se le permitiera explicar. Habló de su pasado, de sus motivos, de cómo su silencio no había sido desprecio sino un miedo torpe. Habló de su amor con la serenidad de quien ha comprendido el error. Renata lo escuchó, desde la distancia, con los ojos en la cara. No fue una escena de reconciliación inmediata. Más bien, fue el inicio de un proceso donde la coherencia de las acciones tenía más peso que las palabras. Sebastián, además, hizo algo concreto por su familia. Impulsó una propuesta para que Diego tuviese una pasantía en la empresa. No era un favor hecho de manera paternal. Era una puerta abierta con expectativas claras, trabajo, esfuerzo real y posibilidad de crecimiento. Diego, tímido y agradecido, asumió la oportunidad como quien ve un puente. La acción de Sebastián fue vista por la familia como la primera de varias que demostrarían su compromiso. En la empresa, Renata empezó desde abajo, cumpliendo con la prueba que Lucía había estipulado. Fueron semanas de aprendizaje intenso. Aprendió a manejar programas de gestión de personal, a ordenar expedientes, a acompañar procesos de selección y a leer dinámicas laborales que antes le eran ajenas. Su capacidad para entender la gente, forjada en la vida cotidiana de la cafetería y los tacos, le permitió destacar. No se trataba de nepotismo. Era la evidencia de que el oficio de la vida la había dotado de herramientas que la teoría no da. Hubo momentos de lucimiento y otros de caída. En una sesión de evaluación, cometió un error en la transcripción de un contrato. El fallo fue pequeño, pero le dolió. Lucía lo señaló con profesionalidad y, lejos de desacreditarla, la impulsó a mejorar con sugerencias precisas. Renata se tomó cada corrección como quien pule una pieza valiosa. Su esfuerzo fue visible. Poco a poco, sumó responsabilidades y ganó respeto. Sus compañeros la empezaron a ver como una profesional, la chica que venía de una historia modesta, pero que trabajaba con disciplina y calidez. Mientras tanto, Sebastián no dejó de demostrarse. No solo abrió puertas, se ocupó de que esas puertas tuvieran sentido para Renata. La invitó a reuniones de trabajo en las que ella pudo exponer ideas. La cuidó de la exposición desafiante del lobby y de los roces con personas como Valeria. Y, sobre todo, dejó de ocultar partes importantes de su vida. Contó historias de su niñez, confesó miedos y compartió fracasos. Esa vulnerabilidad construyó un terreno sobre el que Renata pudo volver a asentar la confianza. Pero no todo fue una línea ascendente. La aparición de Valeria no desapareció por arte de magia. Ella representaba un capítulo del pasado que no terminaba de cerrarse. Hubo un episodio en plena primavera que puso a prueba la reconstrucción. Una reunión pública que la empresa ofrecía para emprendedores, donde Valeria participaba como consultora invitada. La coincidencia provocó un revuelo. En el evento, Valeria y Sebastián cruzaron miradas largas como hilos tensos. Hubo palabras medidas y aplausos que sonaron como cuchillos. Renata se sintió expuesta, pero ya no reaccionó por impulsos. Observó, registró y acudió a hablar con Valeria con la calma de quien no busca pelea. «No quiero pelear», dijo Renata. «Solo quiero trabajar y vivir en paz». Valeria, con ironía pero sin malicia, respondió que tampoco tenía intención de complicarlo todo. La neutralidad de la exnovia, paradójicamente, ayudó a desactivar la tensión. A partir de ese diálogo mesurado, las aguas comenzaron a aquietarse. Valeria, que había sido una presencia que incomodaba, fue perdiendo fuerza como antagonista, no porque hubiese sido derrotada, sino porque la coherencia y la honestidad de Sebastián y Renata la redujeron a una figura menos central. La vida laboral de Renata floreció con pequeños triunfos. Participó en la selección de personal de un proyecto local,
Impulsó una campaña interna de bienestar y consiguió que algunos compañeros la buscaran por consejos que, antes, solo daban a quienes venían de cierta formación académica. Su historia empezó a circular por la oficina no como un chisme, sino como un testimonio de esfuerzo. La chica del billete de $5 que ahora organizaba programas de desarrollo. Sus éxitos se mezclaban con su vida privada. Había un equilibrio nuevo, frágil y hermoso. El impacto en su familia fue aún más visible. Rodrigo, que siempre había sido práctico y contenido, comenzó a hablar de proyectos con otras palabras. Ya no veía la necesidad de esconder sus preocupaciones. Ahora hablaba de inversiones modestas, de arreglar la imprenta con nuevas ideas, de apoyarse en la propuesta de la empresa. Ximena y Diego celebraban con cautela, pero con orgullo. Javier, que solía burlarse, hizo un gesto de reconciliación. Dejó de hacer chistes punzantes y empezó a alabar el esfuerzo de Renata. Doña Carmela, que había sido su sostén desde el principio, lloró una noche al contarle a Renata que la veía más segura, que su sonrisa parecía menos precaria. En ese proceso, el billete de $5 perdió su carga de humillación y se convirtió en símbolo. Renata lo guardó en un cajón, no como recuerdo de la noche en la que cedió, sino como prueba de que una decisión, por absurda que fuera, había sido el inicio de una cadena de eventos. Lo enmarcó tiempo después, junto a una nota escrita con su letra. Nunca olvidar, por esto empecé. La relación entre Renata y Sebastián fue cambiando con el paso del tiempo. De la farsa inicial pasaron a la complicidad y luego a la verdad que se construye con actos. Hubo gestos cotidianos que fortalecieron su vínculo. Él ayudando en las tareas de la casa cuando iba a visitarla. Ella llevándole, de vez en cuando, un taco caliente que sabía ahogar. Conversaciones nocturnas en las que hablaban de su infancia, de sus sueños y de los miedos que cada uno guardaba. Los abrazos dejaron de ser medidas por reglas establecidas y se volvieron refugios sinceros. Un día, meses después de la cena de Nochebuena, Sebastián organizó una salida que parecía sencilla, pero que contenía todo el significado de su recorrido. La llevó a la plaza donde todo empezó. Era un lugar que, para ellos, ya no contenía vergüenza sino memoria. Había instalado un pequeño puesto un joven con globos, los mismos que Renata recordaba desde su primera noche de incertidumbre. Sebastián caminó hasta la fuente donde ella había sostenido el billete y se detuvo. Sacó del bolsillo un pequeño marco y lo puso sobre la superficie de piedra. Dentro, el billete de $5 arrugado y junto a él una nota, por el comienzo. Renata no supo si reír o llorar. Lo miró. Él tomó su mano y la miró con la seriedad de quien ha comprendido que los grandes actos se construyen día a día. «No vine a comprar nada contigo», dijo Sebastián. «Vine a pedirte que me permitas acompañarte sin trampas, sin medias verdades. No te pido que olvides lo que pasó, solo te pido que me des la oportunidad de construir algo verdadero contigo». Renata sintió el latido de la plaza en su pecho. El recuerdo de la mañana en la que entregó $5 a un desconocido regresó como un espejo que ya no devolvía humillación, sino posibilidad. Había perdonado, pero más que perdonar, había decidido participar en la construcción de un proyecto común. «No te prometo un camino sin tropiezos», replicó ella con honestidad. «Te prometo que si nos caemos, nos levantaremos con la verdad como herramienta». La promesa, sellada en palabras sencillas, fue el preludio de un compromiso que no buscaba ataduras grandilocuentes, sino coherencia diaria. No hubo anillo ostentoso. A Renata le gustaban las cosas simples. Sebastián le entregó una sortija humilde, con una inscripción interior que decía: «Por lo que fuimos, por lo que seremos». Ella aceptó. La boda fue íntima, tal como los dos la imaginaron, en la plaza, con la presencia de la familia y de los amigos que habían sido testigos de la transformación. Doña Carmela sirvió el café y los bollos. Rodrigo brindó con la seriedad de quien ha visto pasar las dificultades. Estela lloró y rió por igual. Diego habló desde el corazón. Javier hizo una broma que arrancó carcajadas de todos y que no sonó hiriente. Lucía, la directora de RRHH, pronunció unas palabras que, lejos del protocolo, celebraron el paso de Renata desde la duda y la carga hacia la profesionalidad y la confianza.
En la ceremonia, Sebastián habló de las noches oscuras, de sus promesas internas y de cómo el rechazo, lejos de aplastarlo, había sido motor. Renata habló de orgullo y humildad, de la necesidad de aceptar ayuda y de la obligación de no convertir esa ayuda en dependencia. Hicieron votos que no eran poesía pomposa, sino acuerdos simples: honestidad, trabajo conjunto y el compromiso de mostrar siempre las cartas. El billete de $5 encontró su lugar final, en un pequeño marco en la pared de su hogar, junto a fotografías de la familia, de la cafetería y de las tardes en las que aprendieron a escucharse. No era un talismán mágico, era un recordatorio físico de que una decisión insensata, tomada en un momento de desesperación, podía transformarse si se le ponía verdad y esfuerzo. Los años siguientes no fueron una ruta despejada sin piedras. Hubo desafíos, semanas de tensión en la empresa, decisiones familiares que exigieron colaboraciones, alguna recaída de inseguridad por parte de Renata cuando la presión le exigía más de lo que creía poder dar. Pero también hubo victorias. Diego consolidó su puesto de trabajo y empezó a ahorrar. Rodrigo modernizó parcialmente la imprenta con la asesoría de la empresa. Doña Carmela abrió un pequeño local anexo con ayuda de la comunidad. Javier, burlón, se emocionó al ver a su prima dirigir una campaña local y le pidió perdón por sus antiguas bromas. El recuerdo del billete no desapareció. Se convirtió en una historia que contaban con ternura. Como una broma en la plaza, se había convertido en el inicio de una vida nueva. Cuando alguien les preguntaba si recomendarían la vía del novio contratado, la respuesta era clara y firme: no, nadie debería normalizar ese recurso. Lo que sí contaban era que, a veces, la desesperación impulsa actos límites y que la grandeza de una relación no está en su inicio, sino en cómo se enfrenta a la verdad a partir de ese momento. Meses después de la boda, en una tarde de domingo, la pareja regresó a la cafetería. Doña Carmela les ofreció 2 tazas y un paquete de lirios. Se sentaron en la misma mesa donde habían practicado la farsa y conversaron largo tiempo, como quienes atienden un jardín. Hablaban de proyectos, de la empresa y de una idea que renacía: crear un programa de capacitación para jóvenes de la comunidad. Quisieron retribuir lo que la vida les había dado: oportunidades. Renata miró el billete en su marco y luego a Sebastián. En sus ojos había serenidad. Habían empezado con una transacción absurda, sí, pero la transformación fue real. Él, que había sido el joven que se sintió despreciado, había aprendido a pedir las cosas con trabajo y paciencia. Ella, que había cedido parte de su orgullo por una cena, aprendió que pedir ayuda no la empequeñecía si esa ayuda venía acompañada del respeto y del crecimiento propio. Cuando la luz de la tarde se desvanecía, Sebastián la tomó de la mano y, sin grandes discursos, le dijo lo que ya sabía: que su vida había cambiado para siempre, no por el dinero ni por el estatus, sino por la capacidad de ambos para reinventarse y sostenerse. La historia pasó a ser, entre la gente del barrio, una lección de segundas oportunidades y de cómo las pequeñas decisiones pueden alumbrar caminos insospechados. No era un cuento sobre comprar amor. Era un relato sobre la dignidad que se sostiene con trabajo, la importancia de la transparencia y la posibilidad de que la humildad y la valentía puedan juntas transformar vidas. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de dejar tu valoración y suscribirte para escuchar más relatos como este. Gracias por acompañarnos.